El salón principal de la mansión Blackwood en Beverly Hills estalló en risas maliciosas cuando Victoria Sterling descendió por la escalera de mármol, luciendo un vestido que costaba más que el salario anual de la mayoría de los presentes. No era una risa de admiración, era una burla cruel y pura. «Miren quién decidió aparecer», susurró Richard Blackwood a sus invitados, levantando su copa de champán Dom Perignon. «Nuestra querida empleada de limpieza». Victoria tenía 35 años y nunca imaginó que un día pisaría ese salón de baile como invitada, aunque fuera como parte de una broma cruel. Durante 2 años, había limpiado cada rincón de esa mansión, siempre invisible, siempre silenciosa, observando cómo esas personas ricas se trataban entre sí con falsedades ensayadas mientras la trataban a ella como si fuera un mueble. La invitación había llegado 3 días antes, entregada con una sonrisa cruel que ella conocía demasiado bien. «Gala benéfica el sábado», dijo Richard, entregándole un sobredorado. «Código de vestimenta, máxima elegancia. Seguro que tienes algo adecuado en tu armario, ¿verdad?» Las risas de sus amigos resonaron por el pasillo. Era una trampa evidente, un intento de humillarla públicamente, de ponerla en su lugar frente a la alta sociedad de California. Richard incluso había invitado a reporteros sociales para documentar lo que llamó un momento educativo. «Hagamos una apuesta», le dijo Richard a su esposa Elena mientras Victoria pasaba la aspiradora el día anterior. $100,000 a que no tiene el valor de presentarse. Y si lo hace, será el entretenimiento de la noche. Elena rió con malicia. «Eres terrible, Richard. La pobre probablemente aparecerá con algo prestado y se sentirá tan fuera de lugar que se irá en 15 minutos». Pero Richard Blackwood no sabía 2 cosas fundamentales sobre Victoria Thames. Primero, ella había crecido en salones como ese, mucho antes de tener que limpiarlos para sobrevivir. Segundo, algunas tormentas no destruyen. Solo te enseñan a bailar bajo la lluvia. Mientras caminaba por el salón bajo miradas burlonas, Victoria mantuvo la postura recta y la mirada serena, como alguien que llevaba secretos capaces de poner ese mundo patas arriba. Sus pasos eran seguros, calculados, como si cada movimiento formara parte de una coreografía largamente ensayada. «Dios mío, realmente vino», susurró Patricia Beston, esposa de un senador, a su amiga. «Y miren cómo está vestida. ¿Dónde consiguió ese vestido? Probablemente lo alquiló y lo pagará en 10 cuotas», respondió Vivian Chambers, hija de un magnate petrolero, intentando disimular su propia inseguridad con crueldad. «¡Qué patético!». Lo que ninguna de esas personas sabía era que Victoria no había comprado, pedido prestado ni alquilado ese vestido. Simplemente había regresado a su propio pasado para recuperarlo. Un pasado que Richard habría hecho cualquier cosa por borrar si hubiera sabido que existía. Richard se acercó a ella, con el pecho inflado de arrogancia, rodeado de sus amigos multimillonarios. Su confianza estaba por las nubes. Después de todo, él había orquestado esto como una exhibición pública de poder y control social. «Victoria, qué agradable sorpresa. Nunca dudé que vendrías. Después de todo, cuando una persona como tú recibe una invitación a un evento como este». «¿Una persona como yo?», repitió Victoria, su voz tranquila cortando el aire como seda afilada. «Adelante, Richard. Termina tu frase». Por un instante microscópico, algo en su tono hizo que Richard dudara. Había una firmeza que no encajaba con la mujer sumisa que él conocía de los pasillos de la mansión. Pero la arrogancia rápidamente volvió a tomar el control. «Bueno, ya sabes, alguien que normalmente no frecuenta este tipo de ambientes. Debes sentirte bastante intimidada por toda esta elegancia». Victoria sonrió. No era una sonrisa sumisa ni nerviosa, sino algo peligrosamente sereno que hizo que algunos invitados cercanos dejaran de reír instintivamente. «¿Intimidada?», repitió suavemente, sus ojos encontrándose con los de con una intensidad que hizo que Richard diera un paso atrás sin darse cuenta. «No, Richard. Me siento exactamente donde siempre he pertenecido». El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que el ambiente de la fiesta cambiara por completo. Había algo en la forma en que Victoria hablaba. Se movía y ocupaba el espacio que desafiaba todas las expectativas que esas personas tenían sobre quién debería ser ella. Richard carraspeó, intentando recuperar el control de la situación. «Bueno, espero que disfrutes la velada. Estoy seguro de que será educativa para ti». «Oh, estoy segura de que será educativa para todos nosotros»,
respondió Victoria, su mirada recorriendo lentamente al grupo de invitados como si catalogara cada rostro para usarlo en el futuro. Si te está gustando esta historia de giros y justicia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que esas personas privilegiadas no sabían era que Victoria llevaba consigo un secreto tan explosivo que convertiría esa noche de humillación planeada en la mayor lección sobre prejuicios y subestimación que Beverly Hills jamás había presenciado. Richard se estaba divirtiendo más de lo que había imaginado. Victoria no había huido avergonzada como él esperaba. Permanecía allí, con esa postura extrañamente confiada que comenzaba a molestarlo de una manera inexplicable. Todos, anunció Richard en voz alta, golpeando una cuchara de plata contra su copa de cristal para captar la atención de los invitados. Me gustaría presentar a nuestra invitada especial de esta noche, Victoria, nuestra dedicada empleada de limpieza. Las risas resonaron por el salón como olas crueles. Los flashes de los celulares comenzaron a dispararse, mientras las socialites tomaban fotos para publicar en sus redes sociales con subtítulos sarcásticos. «Richard», murmuró Elena a su lado, fingiendo preocupación. «¿No crees que está siendo un poco cruel?» «¿Cruel?», rió Richard con fuerza. «Le estoy dando la oportunidad de su vida. ¿Cuándo más tendría alguien como ella la chance de asistir a un evento como este?» Victoria permaneció inmóvil en el centro de la sala, con todas las miradas fijas en ella. Pero en lugar de la vergüenza que esperaban ver, había algo desconcertante en su expresión, una serenidad que parecía provenir de alguien que había enfrentado tormentas mucho peores. Patricia Weston se acercó con su grupo de amigas, todas con sonrisas venenosas. «Victoria, querida, dime, ¿cuánto tiempo te tomó elegir ese vestido? Debe haber sido todo un desafío encontrar algo adecuado». «De hecho», respondió Victoria con una calma que hizo dudar a Patricia, «este vestido tiene una historia muy especial. Perteneció a mi madre». «¿Su madre?», rió Vivian Chambers con un tono nasal. «¿Y dónde consiguió su madre un vestido como ese? ¿En alguna tienda de segunda mano de lujo?» Victoria sonrió, pero había algo peligroso en esa sonrisa. «Mi madre usó este vestido la última vez que estuvo en un salón como este. Eso fue hace 20 años. Cuando aún era Victoria Thames Blackwood». El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunas personas dejaron hablar, dándose cuenta de que algo importante estaba siendo dicho. Richard, que había estado riendo con sus amigos cercanos, se giró lentamente. «¿Qué dijiste?» «Thames Blackwood», repitió Victoria, su voz cortando el aire como una cuchilla afilada. Es curioso cómo algunas personas eligen olvidar convenientemente su propia historia familiar. El rostro de Richard comenzó a palidecer. Elena, instintivamente, agarró el brazo de su esposo, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. «Estás delirando», dijo Richard, pero su voz salió menos firme de lo que pretendía. «No sé qué juego estás jugando, pero...» «No es un juego, Richard», dijo Victoria, dando un paso hacia mientras varios invitados retrocedían instintivamente. «Es historia, nuestra historia. La historia que intentaste borrar cuando decidiste que era más conveniente fingir que ciertas personas de nuestra familia nunca existieron». Las cámaras de los celulares seguían grabando, pero ahora por una razón completamente diferente. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala como un incendio. Elena tiró del brazo de Richard. «¿De qué está hablando?» «Está mintiendo», respondió Richard, pero sus manos temblaban ligeramente. «Es una empleada desquiciada tratando de llamar la atención». Victoria metió la mano en su pequeño bolso y sacó un objeto que hizo que varios invitados jadearan. Era un anillo, no cualquier anillo, sino el anillo de compromiso tradicional de la familia Blackwood, grabado con el escudo familiar y con un distintivo zafiro azul que había sido transmitido por generaciones. «Este anillo», dijo Victoria, sosteniéndolo en alto para que todos lo vieran, «fue dado a mi madre por su padre, Henry Blackwood, mi abuelo, el hombre que tú le dijiste a tus hijos que murió sin heredero». Richard estaba ahora visiblemente temblor unconsciously. «¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo te atreves a robar?» «¿Robar?», Victoria rió, pero no había humor en el sonido. «Richard, no puedes robar algo que te pertenece por derecho de nacimiento». Patricia Weston, que había estado observando con la boca abierta, susurró a su amiga. «Dios mío, ¿crees que está diciendo la verdad?» «Imposible», murmuró Vivian, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Richard nos habría dicho si tuviera una prima».
Victoria escuchó el susurro y se giró hacia ellas. ¿Prima? No. Querida, no soy la prima de Richard. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Richard. Soy su media hermana. La sala explotó en murmullos y exclamaciones ahogadas. Richard parecía haber sido alcanzado por un rayo. «Esto es ridículo», gritó, pero su voz se quebró. «Mi padre nunca... Estás inventando esto». Henry Blackwood tuvo una aventura con mi madre, Isabella, durante 5 años, continuó Victoria implacablemente. Ella era la profesora de piano de la familia. Cuando descubrió que estaba embarazada de mí, tu padre prometió cuidarnos, y cumplió su promesa hasta que murió. Elena ahora tenía una mano sobre la boca, mirando entre Victoria y Richard como si presenciara un accidente automovilístico en cámara lenta. Tú, dijo Victoria, señalando directamente a Richard, decidiste que sería más fácil fingir que nunca existimos. Cortaste nuestra asignación, vendiste la casa que tu padre compró para mi madre y nos dejaste en la absoluta pobreza. No tenía ninguna obligación, comenzó Richard, pero Victoria lo interrumpió. ¿No tenías ninguna obligación de cuidar a la familia de tu padre? Interesante filosofía, considerando que heredaste el 100% de una fortuna que debería haberse dividido entre nosotros. El peso de las palabras de Victoria comenzaba a calar en las mentes de los invitados. Varios comenzaron a alejarse de Richard, como si la proximidad física pudiera contaminarlos con el escándalo. «Pruébalo», dijo Richard desesperadamente. «Cualquiera puede inventar una historia y sacar un anillo». Victoria sonrió de nuevo, y esta vez había algo depredador en su expresión. «Oh, Richard, ¿realmente crees que vine aquí sin pruebas?» Hizo un gesto con su teléfono hacia alguien cerca de la entrada. «Pueden entrar ahora». Cada nueva humillación de Richard solo alimentaba algo dentro de Victoria que él no podía entender. Una fuerza silenciosa que crecía en proporción directa a la injusticia que él intentaba imponer. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia. Y Victoria había pasado 20 años aprendiendo exactamente cómo cobrar cada centavo de una deuda que trascendía el dinero. 3 personas entraron al salón en ese momento, personas que cambiarían la vida de todos los presentes para siempre. La primera fue Diane Morrison, la periodista investigativa más respetada de Beverly Hills. La segunda fue David Chun, un abogado especializado en derecho de herencias. La tercera hizo que Richard Blackwood se tambaleara como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «Doctor Hamilton», murmuró Elena, reconociendo al médico privado de la familia. «¿Qué estás haciendo aquí?» El doctor Hamilton, que había tratado a Henry Blackwood durante los últimos años de su vida, caminó hacia el centro de la sala. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. «Hace 20 años me obligaron a firmar un certificado de defunción falsificado. Henry Blackwood no murió de causas naturales. Fue envenenado lentamente con arsénico durante meses». La sala estalló en gritos ahogados. Diane Morrison levantó la mano. «Por favor, mantengan sus teléfonos guardados. Esto es una confesión oficial que se está grabando con fines legales». Richard estaba visiblemente desesperado, sudando. «Estás loco, Hamilton. Mi padre murió de problemas cardíacos. Tu padre descubrió el dinero que habías estado desviando de la empresa durante años», continuó Dr. Hamilton implacablemente. «Había cambiado su testamento para incluir a Victoria y estaba a punto de denunciarte a la policía cuando comenzó a mostrar síntomas extraños». Victoria permaneció en silencio, con lágrimas de alivio en los ojos. Finalmente, después de 20 años, alguien estaba diciendo la verdad. David Chun abrió su maletín y sacó un documento oficial. Esta muestra de sangre fue analizada la semana pasada por un laboratorio independiente. Los niveles de arsénico fueron fatales. «Están inventando esto», gritó Richard, pero su voz estaba completamente descontrolada. «Es una conspiración para arruinarme». Diane Morrison dio un paso adelante. «Señor Blackwood, tengo transcripciones de 5 conversaciones que tuvo con el Dr. Hamilton entre 2003 y 2004, donde lo amenazó con arruinarlo profesionalmente». Victoria finalmente habló, su voz cortando el caos como un cuchillo. «Richard, no solo mataste a nuestro padre, me robaste 20 años de mi vida». «No maté a nadie», Richard señaló en todas direcciones. «Todos están mintiendo». «Entonces explica esto», dijo Victoria, conectando su teléfono al sistema de sonido de la mansión.
Una grabación comenzó a reproducirse. La voz de Richard era inconfundible. Hamilton, vas a mantener la boca cerrada sobre cualquier cosa extraña que encontraste en la sangre del viejo. Si abres la boca, te garantizo que nunca volverás a trabajar como médico. Y en cuanto a esa mujer y su hija bastarda, tendrán que arreglárselas solas. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las personas que habían defendido a Richard ahora lo evitaban como si fuera radiactivo. Elena miró a su esposo con horror. «Richard, ¿realmente hiciste esto?» «20 años», gritó Victoria, su compostura rompiéndose momentáneamente. 20 años limpiando la sangre de mi propio padre de las manos de su asesino. Victoria respiró hondo y recuperó su calma mortal. «¿Quieres saber cómo conseguí todas estas pruebas? No vine a trabajar aquí por accidente. Solicité específicamente este puesto. Pasé 2 años preparándome, obteniendo acceso a la casa, recolectando pruebas». Richard intentó una última maniobra desesperada. «Incluso si todo eso es cierto, no cambia nada. La herencia se distribuyó hace años». David Chun sonrió por primera vez. «De hecho, señor Blackwood, cuando hay evidencia de asesinato, todos los activos pueden redistribuirse según el testamento original, y tenemos una copia del testamento real de Henry Blackwood». Victoria se acercó a Richard, que estaba apoyado contra la pared como un animal acorralado. «¿Sabes cuál fue mi mayor error, Richard? Creer que cambiarías por tu cuenta». «Por favor», susurró Richard, toda su arrogancia evaporada. «Elena, los niños, esto destruirá a nuestra familia». «Tú destruiste a nuestra familia en el momento en que elegiste el dinero por encima de la justicia», respondió Victoria. Richard se derrumbó en un sillón, completamente derrotado. Su transformación de millonario arrogante a criminal expuesto había tomado menos de 2 horas. Victoria lo miró por última vez. Estaba destrozado, pero eso era solo el comienzo. Lo que Richard descubriría en las próximas horas era que Victoria había pasado años recolectando pruebas no solo sobre la muerte de su padre, sino sobre todos los crímenes financieros, chantajes y corrupciones que había cometido durante décadas, tejiendo una red de justicia tan meticulosa que su caída sería espectacularmente completa. Las siguientes 2 horas convirtieron la gala más exclusiva de Beverly Hills en el mayor escándalo que la alta sociedad de California había presenciado en vivo. Richard estaba ahora sentado en el suelo del salón, con la espalda contra la pared, viendo cómo toda su vida se desmoronaba en tiempo real. Diane Morrison había conectado su computadora al sistema de proyección de la mansión, y documentos, fotos y grabaciones aparecían en la pantalla gigante para que todos los invitados las vieran. «Esta es una transferencia bancaria de $200,000 de la cuenta personal de Richard Blackwood al Dr. Hamilton, fechada 3 días después de la muerte de Henry Blackwood», narró Diane mientras la imagen aparecía en la pantalla. La nota de la transferencia decía: «El silencio es oro». Elena estaba ahora al otro lado de la sala, lo más lejos posible de su esposo, llorando en silencio mientras procesaba 20 años de mentiras. «Y esto», continuó Diane, «es una grabación de Richard hablando con su contador sobre cómo ocultar el desvío de fondos de la empresa». La voz de Richard resonó en la sala. «Necesito que hagas bailar los números. Si alguien descubre que he sacado 20 millones en los últimos 5 años, estoy arruinado. Échale la culpa a las fluctuaciones de mercado, costos de expansión, lo que sea». Patricia Weston susurró a su amiga: «Dios mío, robó de su propia empresa». Victoria permaneció en el centro de la sala, tranquila como el ojo de un huracán, observando cómo cada revelación destruía sistemáticamente la vida del hombre que había asesinado a su padre. David Chun se acercó con una nueva carpeta. «Señor Blackwood, además de los cargos penales, debo informarle que la señorita Thames está presentando una demanda civil de $50 millones contra usted por homicidio culposo y apropiación indebida de herencia». «¿50 millones?» Richard levantó la vista con ojos vidriosos. «No tengo 50 millones». «No», dijo Victoria suavemente. «Pero tu empresa vale 120 millones y la mitad siempre ha sido mía por derecho». Diane Morrison continuó con la devastadora presentación. «También tenemos evidencia de que Richard chantajeó al menos a 5 políticos locales, sobornó a 3 jueces y desvió fondos de caridad a cuentas personales». Cada nueva revelación provocaba jadeos de horror entre los invitados. Las personas que habían llegado como amigos de Richard ahora se alejaban como si fuera radiactivo. «Victoria», dijo Richard con voz rota, «por favor, ya conseguiste lo que querías. Para esto,
Victoria se acercó y se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Richard, mataste a nuestro padre. Me robaste mi familia, mi herencia, mi dignidad. Me hiciste limpiar su sangre de tus manos durante 2 años. Puedo compensarte, susurró él desesperadamente. No hay compensación por 20 años de injusticia, respondió Victoria con una calma inquietante. Pero hay consecuencias. El teléfono de Elena sonó. Era uno de sus hijos, llamando desde la universidad. Mamá, ¿está todo bien? Están diciendo en internet que papá es un asesino. Elena miró a Richard con absoluto desprecio. Tus propios hijos están descubriendo qué clase de monstruo eres en las redes sociales. Richard intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Elena, por favor. ¿Los niños? No, gritó Elena, silenciando a toda la sala. No menciones a nuestros hijos. Los has avergonzado para siempre. El doctor Hamilton se acercó a Victoria. Señorita Thames, debo informarle que ya contacté a la policía. Richard será arrestado hoy por asesinato. Victoria preguntó, ¿asesinato, fraude, chantaje, evasión de impuestos? Pasará el resto de su vida en prisión. Victoria se giró hacia los invitados, que la miraban con una mezcla de admiración y terror. Quiero que todos entiendan una cosa. No hice esto por venganza. Lo hice por justicia, por todas las personas que han sido pisoteadas por hombres como Richard Blackwood. Patricia Weston se acercó tímidamente. Victoria, nosotros lo sentimos mucho. No sabíamos. Sabías que me trataban como a una subhumana, respondió Victoria con firmeza. Te reíste. Participaste. La única diferencia es que ahora sabes que tengo más dinero que tú. El sonido de las sirenas comenzó a resonar desde afuera. La policía había llegado. Richard miró a Victoria por última vez. Has destruido mi vida. No, dijo Victoria, levantándose con toda su dignidad. Tú destruiste tu propia vida en el momento en que elegiste el mal. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Mientras los policías se llevaban a Richard esposado, pasando por el mismo salón donde había intentado humillarla horas antes, Victoria sintió algo que no había sentido en 20 años. Paz. Lo que Richard descubriría en las próximas horas en la cárcel era que Victoria había planeado cada detalle no solo de su caída, sino también de la reconstrucción completa de su propia vida, y que el Imperio Blackwood ahora tenía una nueva heredera que se aseguraría de usar ese poder para proteger exactamente a las personas que él solía pisotear. 6 meses después, Victoria Thames Blackwood estaba sentada en la antigua oficina de Richard, ahora completamente renovada. Las paredes que alguna vez exhibieron trofeos de arrogancia ahora mostraban certificados de proyectos sociales y fotos de empleados promovidos desde puestos de entrada a posiciones ejecutivas. Richard había sido sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Los cargos incluían asesinato, fraude corporativo, chantaje y evasión de impuestos. Su fortuna personal fue confiscada por completo para compensar a las víctimas. Victoria fue solo una de las muchas personas que había perjudicado a lo largo de los años. Señorita Thames Blackwood, dijo Amanda, su nueva asistente ejecutiva, quien antes trabajaba como limpiadora en el edificio, la revista Forbes está aquí para la entrevista sobre la transformación de la empresa. Victoria sonrió. En 6 meses, había aumentado las ganancias de la empresa en un 40% simplemente tratando a los empleados como seres humanos. Salarios justos, promociones basadas en méritos reales y un entorno laboral respetuoso habían creado un nivel de productividad que Richard nunca logró con su liderazgo tóxico. Elena se había divorciado de inmediato y se mudó de estado con sus hijos. Antes de irse, buscó a Victoria para disculparse en persona. Podrías habernos destruido por completo, pero elegiste proteger a mis hijos. Nunca olvidaré tu generosidad. Los niños no pagan por los pecados de sus padres, respondió Victoria. Merecen la oportunidad de ser mejores personas que él. El doctor Hamilton ahora trabajaba como consultor médico para la empresa, ofreciendo atención gratuita a todos los empleados. Nunca pensé que tendría el valor de hacer lo correcto, le dijo a Victoria durante una reunión. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para encontrar nuestra dignidad. Patricia Weston y Vivian Chambers intentaron acercarse a Victoria en las semanas posteriores al escándalo, pero ella las mantuvo a una distancia cortés. Te reíste de mí cuando me veías como inferior. Ahora quieres mi amistad porque descubriste mi cuenta bancaria. Eso lo dice todo sobre ti.
La historia de Victoria se había vuelto viral en todo el mundo. Recibió invitaciones para hablar en universidades sobre liderazgo y justicia social, pero prefirió concentrarse en el trabajo real. No quiero ser famosa por sufrir, explicó en una rara entrevista. Quiero ser conocida por lo que construí después. La empresa ahora patrocinaba becas para los hijos de los empleados, un programa de microcréditos para emprendedores en comunidades desfavorecidas y había creado el Fondo de Apoyo a Víctimas de Violencia Doméstica más grande de California. Una tranquila tarde, Victoria recibió una carta desde la prisión. Era de Richard. Victoria, sé que no merezco el perdón, pero necesito que sepas que me enseñaste que la persona en la que me convertí fue un monstruo. Paso cada día tratando de entender cómo me convertí en alguien capaz de matar a su propio padre por dinero. Mis hijos preguntaron por ti en su última visita. Quieren conocer a la tía que protegió a la familia cuando su padre falló. Victoria guardó la carta sin responder. El perdón era un viaje personal, pero la justicia ya había sido servida. Durante la entrevista con Forbes, el periodista preguntó, «Algunas personas dicen que tu venganza fue demasiado cruel. ¿Qué les dices?» «La venganza habría sido hacerle a lo que me hizo a mí», respondió Victoria con calma. «La justicia es asegurar que pague por los crímenes que cometió y que otras personas no sufran lo que yo sufrí. Hay una diferencia fundamental entre las dos». «¿Y qué consejo le darías a las personas que enfrentan injusticias similares?» Victoria miró por la ventana, observando a los empleados almorzando en el jardín de la empresa, que ahora les ofrecía respeto y dignidad. La mejor venganza no es destruir a quienes te han herido. Es construir algo tan grande que la injusticia que sufriste se convierta solo en el primer capítulo de una historia de triunfo. Esa noche, Victoria regresó a casa, ya no al pequeño apartamento donde había alimentado sus sueños de justicia, sino una cómoda casa donde había adoptado a 2 niñas huérfanas que, como ella, necesitaban una segunda oportunidad en la vida. Mientras ayudaba a las niñas con sus tareas, pensó en el padre que nunca conoció realmente, pero cuya sangre corría por sus venas. Henry Blackwood estaría orgulloso de ver que su hija no solo recuperó lo que le fue robado, sino que transformó una empresa construida sobre la explotación en un símbolo de oportunidad y dignidad. La verdadera victoria de Victoria no fue derrocar a Richard. Fue demostrar que cuando construyes poder basado en la justicia en lugar del miedo, ese poder se multiplica y beneficia a todos a tu alrededor. Richard intentó humillar a una empleada de limpieza y terminó descubriendo que había subestimado a una heredera. Más importante aún, descubrió que la dignidad no se puede comprar, heredar ni robar. Se gana con las decisiones que tomamos cuando nadie nos mira. Si esta historia de justicia tocó tu corazón, suscríbete al canal para más historias que demuestran que el bien siempre gana cuando tienes la estrategia correcta y que, a veces, la persona más peligrosa en la sala es aquella a la que todos han elegido ignorar.